Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El pastor Gabriel Osorio, de la Iglesia Profética La Poderosa Mano de Dios, presenta su programa Maná del Cielo, el fin viene. Quédese en nuestra sintonía a partir de este momento y reciba bendición de Dios en su vida. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Y se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Bendiciones a todos mis hermanos. Le damos la gloria a aquel que vive y que permanece para siempre. Bien, abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Vamos a hablar con respecto al aceite. ¿Para qué sirve el aceite? O en pocas palabras, ¿qué es la unción? ¿O qué significa ser ungido? Dice la palabra del Señor en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ese es el tema que queremos desarrollar esta tarde, que es la unción, o en pocas palabras, ¿qué significa ser ungido? Gloria a Jesús. Algo bien importante que el cristiano tiene que buscar es el bautismo del Espíritu Santo. Pero, en primer lugar, amigos y hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos aquel momento tan especial cuando los reyes, sacerdotes, profetas y otras personas como jueces eran ungidos por el poder del Espíritu Santo. Y todo el pueblo, cuando lo ungían, todo el pueblo sabía que la persona ungida había sido delegada por Dios para ejercer una función. Si está conmigo, diga función. En primer lugar, hermanos, la unción significa autorización. Eso significa la unción. Cuando una persona anda la unción, cuando una persona, gloria a Jesús, es ungida, gloria a Dios, por el Espíritu Santo, automáticamente el Espíritu de Dios la está autorizando. O sea, Dios autorizaba a personas para poder ejercer un ministerio profético, para poder ejercer un liderazgo a las naciones, amigos y hermanos, como los reyes o como sacerdotes. Pero la unción tenía otro propósito, gloria a Jesús. Y el propósito que la unción tenía era la capacitación. La capacitación. Se recuerda en Lucas capítulo 9, cuando Jesucristo reunió a sus discípulos. Dice la palabra del Señor que Jesús los formó, Jesús los estructuró, Jesús los capacitó, gloria a Dios. Pero sobre todo Jesucristo pidió responsabilidad, porque este ministerio, el evangelio, gloria a Jesús, es de responsabilidad. Dice la palabra del Señor que hay que estar dispuestos para toda buena obra. Ahora bien, la iglesia ha olvidado algo bien importante, que estamos en una guerra espiritual. Y cuando digo que estamos en una guerra espiritual, la iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo para poder, gloria a Dios, golpear al enemigo, hermanos, de una forma, gloria a Jesús, estructural, revelada a través del Espíritu Santo, para poder vencer, gloria a Jesús, hermano, en este siglo que estamos viviendo tan peligroso. Entonces, pero la unción, dijimos, tenía otro propósito. Y la unción la unción tenía el propósito de la capacitación. Capacitación. Entonces la persona, hermano, era delegada por Dios. Era la persona que estaba, iglesia, con las cualidades y capacidades sobrenaturales para ejercer ese ministerio. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, hermano, encontramos que la unción implica lo mismo. No más que el simbolismo, iglesia, que encontramos
que el aceite, dice, bajaba por su cabeza todo el cuerpo. Esto estaba simbolizando la presencia del Espíritu Santo. No sé si tú has leído, gloria a Dios, en el libro del Antiguo Testamento, cuando ungían los reyes, cuando ungían los sacerdotes, gloria a Jesús, cuando ungían los profetas, el aceite caía, gloria a Jesús, en su cabeza, y de repente el aceite venía fluyendo por todo su rostro, su cara, hermano, y caía. Eso significaba, hermano, el Espíritu Santo. Eso significaba la unción del poder del Espíritu de Dios. Ahora bien, el símbolo, hermanos, de aceite lo encontramos, gloria a Dios, en la Biblia como el Espíritu Santo. O sea, dando a entender que esta autorización era respaldada a la persona. Cuando una persona es ungida, gloria a Dios, por Dios, Dios lo capacita, Dios lo forma, Dios lo estructura, gloria a Jesús. Le está dando a entender en el momento que está autorizado y respaldado a la persona por el poder, gloria a Jesús, del Espíritu Santo. Entonces es necesario darnos cuenta que usted y yo no solo hay que conformarnos con el bautismo, que es inmersión. El bautismo de agua se llama inmersión. El bautismo del Espíritu Santo, la iglesia necesita experimentar esta dimensión para, gloria a Dios, poder caminar en este mundo, gloria a Jesús, y ser respaldado y autorizado por Dios. Porque muchas veces andamos orando por enfermos y no estamos autorizados por Dios. Muchas veces andamos orando por endemoniados y no estamos autorizados, hermanos, por Dios. Entonces, cuando se habla de ungido de Jehová, está hablando de Jesucristo. Si se recuerda en el Nuevo Testamento, gloria a Jesús, cuando dice, hermano, el ungido de Jehová, está hablando de la persona de Jesucristo. Habla de Jesucristo, gloria a Dios, que reposaba el Espíritu Santo en Jesucristo para poder ejercer el ministerio, gloria a Dios, que Jesucristo desarrolló en la faz, hermano, de esta tierra, bajo un evangelio de manifestación. Recuerde algo bien importante, yo quiero que usted sepa de Biblia en esta hora. En el Antiguo Testamento, hermano, se preparó el evangelio. Se preparó. Pero en el Nuevo Testamento ya no se preparó, sino que se manifestó. Luego llegamos a Hechos. Gloria a Dios, no se preparó ni se manifestó, sino que ya en el libro de Hechos hubo una propagación del plan divino. Pero en las epístolas, gloria a Jesús, como 1 de Corintios, 2 de Corintios, habla acerca de la explicación de todo el plan de Dios. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, todos conocemos que Apocalipsis es el último libro, entonces este se le llama la consumación. Entonces, desde Génesis, Dios revela su naturaleza y el carácter. ¿Qué significa la naturaleza, hermano, y el carácter? Que Dios es amor, pero también Dios, hermanos, es fuego consumidor. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, hubo una manifestación. Desde el momento, hermano, que le damos la vida, hermano, oye, desde el momento que le damos la vida a Jesús, somos ungidos. Porque el Espíritu Santo viene a vivir sobre nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, hermano, en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto nos autoriza automáticamente, gloria a Dios, nos autoriza a ejercer el ministerio de la predicación. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo está diciendo entonces? A los que han recibido el Espíritu Santo. Implica que Dios ha capacitado con dones para que se desarrollen, hermanos, en el caminar espiritual. Entonces, pero en Jesús habló en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces es algo bien importante. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, automáticamente estamos recibiendo, hermano, la unción del Espíritu Santo sobre el cuerpo de nosotros. O sea, la unción es algo bello y maravilloso, que hay que recibirlo, porque es una persona, gloria a Dios, dentro de nosotros, una persona divina, y eso se le llama el Espíritu Santo. Ahora bien, pero hay un problema. El 75% de iglesias le están dando un mal uso al aceite, porque el aceite lo están ocupando para ungir casas, para ungir carros. El aceite lo están ocupando hasta para ungir dinero. El aceite lo están ocupando, gloria a Dios, para ungir la ropa, etcétera, 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 para ungir las chapas de las puertas. Yo he oído comentarios de personas que dicen: hermano, ¿cree que me va a ungir la casa? En ningún momento, hermano, la Biblia habla sobre el uso de ungir casas. No. La Biblia dice en su palabra, gloria a Jesús, y le estoy hablando con Biblia porque esta es una tarde de estudio bíblico para aprender qué es el aceite, para qué se usa el aceite. Y oiga la palabra de Dios en Santiago 5:14, o veámoslo, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Oiga, entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, hay una observación. El milagro no lo hace el aceite. La respuesta no la da el aceite. La respuesta es una simbología del Espíritu Santo en la persona. Lo que hace el milagro, gloria a Dios, no es el aceite, es la oración de fe, la oración conectada con el trono de Dios. Lo que hace el milagro, hermano, en el enfermo, es que la persona sea portadora de la santidad, porque la santidad activa el poder de Dios. Cuando hay santidad, dice la palabra de Dios, los demonios tiemblan y huyen a la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay una mala interpretación con respecto, hermanos y amigos, gloria a Dios, a lo que se habla, gloria a Jesús, del aceite. Entonces Jesús habló en Hechos 1:8, lo importante o la importancia de la unción antes de ejercer un ministerio. No solo, hermanos y amigos, es aceptar a Jesucristo o tener el Espíritu Santo, sino que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo para que nos capacite en forma específica, en las vocaciones, hermanos, específicas, en los tiempos específicos, en los lugares específicos que necesitamos, hermanos, servirle a Dios. Por eso les decía que en el libro de Hechos, si tú lees el libro de Hechos es la historia de la unción del Espíritu Santo. En el libro de Hechos empieza la historia de la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia. La unción, iglesia, es algo bello, es algo maravilloso que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque es una persona dentro de nosotros, es una persona divina que se llama el Espíritu Santo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: o ignoráis pues que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que hay una mala interpretación. Cuidado, iglesia, con usar el aceite para la casa, o para tu carro, o para las llantas de tu carro. El aceite solo se usa, gloria a Dios, para la persona que esté enfermo. Pero recuerde algo, que el aceite es una simbología. Lo que hace el cambio o marca la diferencia en la persona que esté enferma, que está grave, a punto de morir, es la oración de fe. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Recuerde algo, que el elemento vital de la oración es la fe. Entonces, la fe va a salvar al enfermo, la fe restaura a la persona, gloria a Jesús, la fe levanta, pero sobre todo tiene que llevar el nombre de Jesucristo. Toda persona que ora tiene que decir: en el nombre de Jesucristo, tú eres sano, activando su fe. Y el enfermo sanará, y no importa la enfermedad que tenga,
no importa la situación que esté pasando, el poder de Dios es grande. Solo se trata de creer. Por eso hay muchas personas que mueren. Hay muchas cosas que no funcionan bien dentro del evangelio porque no las estamos acomodando, hermano, conforme a la escritura, sino que las estamos haciendo, hermano, inventadamente. La estamos haciendo como la hace Pedro, como la hace Juan, y no lo estamos haciendo como la palabra de Dios habla. Esto significa que estamos deformando el evangelio. Y cuando un evangelio está deformado, lo estamos adulterando. Pero si nosotros caminamos en el evangelio y hacemos como está escrito en la palabra, déjeme decirle que el poder de Dios no tarda en llegar a la persona que está enferma. Tenemos también otra observación con respecto a la sal. Me preguntaban, pastor, la sal, ¿cómo está esto de la sal? Perfecto. La sal, gloria a Jesús, se empezó, hermanos, a usar, gloria a Dios, desde el Antiguo Testamento. Los romanos la usaron como moneda. Los chinos pues la usan para la comida mucho. A los chinos les encanta mucho la sal. Pero, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento, cuando presentaban los corderos en sacrificios a Jehová, los ungían, gloria a Dios, los embarnizaban con sal, gloria a Jesús, porque la sal purifica, la sal conserva. En el Antiguo Testamento todos los sacrificios, los corderos, gloria a Dios, les ponían sal para conservar. También, gloria a Jesús, cuando un recién nacido nacía y le cortaban el cordón umbilical, le ponían sal, hermanos, donde era cortado el cordón umbilical y lo enrollaban, gloria a Dios, con un manto para que no agarrara infección, gloria a Jesús, ese cordón umbilical. Luego venimos avanzando, hermanos, cuando, llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, las cosas cambian. Porque Jesucristo no hace práctica de la sal. Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Oiga, qué bonito. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa, gloria a Dios, que vosotros sois la sal de la tierra? Que usted y yo somos luz, somos aceite. Usted y yo tenemos que sazonar a este mundo con nuestro testimonio. No se trata de tirar sal en el techo, no se trata de comer tanta sal, no se trata de tirar sal alrededor de tu casa, porque los brujos usan la sal. Recuerde que el diablo es imitador. El diablo es imitador, alaba a Dios. Pero la iglesia de Cristo no tiene que andar imitando a ningún profeta, a ningún pastor. La iglesia de Jesucristo tiene que caminar con un solo diseño de todo lo que está escrito. Por eso dice la Biblia que el que le quite o le ponga la palabra, dijo el apóstol Pablo, es anatema. Entonces, cuando Jesucristo llega, gloria a Dios, en el Nuevo Testamento, por eso yo le decía, iglesia, para entender la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se trata de leerla a su manera. Se trata, gloria a Dios, que usted investigue los contextos. Se trata que investiguen, gloria a Dios, las épocas, gloria a Jesús, en el tiempo que se les dictaron muchas cosas reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, para entender la Biblia, tú tienes que darte cuenta que en el Antiguo Testamento hubo una preparación. Alaba a Dios, en el Antiguo Testamento se preparó el Evangelio. Se empezó a preparar el Evangelio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, repito, no hay una preparación, sino que hay una manifestación de la preparación que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablo que en el Nuevo Testamento o en el Evangelio hubo una manifestación, porque el mismo Jesucristo era el verbo se convirtió en carne, y dice la Biblia que la carne habitó sobre nosotros. O sea, Jesús caminó bajo un evangelio de manifestación, porque manifestó la gloria de su Padre, manifestó milagros y prodigios, gloria a Jesús, pero aún así no le creyeron. Y cuando llegamos al libro de Hechos, gloria a Jesús, el libro de Hechos dijimos que es la historia de donde inicia la unción, el bautismo del Espíritu Santo de la iglesia. Pero cuando llegamos a Hechos, en Hechos hay una propagación del plan divino. Alaba al Señor. Y cuando ya abrimos las epístolas,
viene la explicación de todo el plan divino de Dios, lo que Dios quiere que las iglesias practiquen en este siglo XXI. Y para la explicación del plan divino, nuestro Señor Jesucristo llamó a un hombre asesino, un hombre malvado, un hombre transgresor, un hombre que violó el evangelio totalmente. Y ese fue Saulo, que Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, llamado el perito arquitecto. El perito arquitecto se encargó de supervisar las iglesias. O sea que fue un supervisor. Alaba al Señor. Porque cuando el apóstol Pablo llegaba a la iglesia de los Corintios, Efesios, en Roma, gloria a Dios, en Gálatas, Pablo llegaba a las iglesias, Pablo se sentaba, Pablo participaba, Pablo se sentaba, Pablo participaba. Si todo estaba funcionando bien dentro de la iglesia, el apóstol Pablo se paraba, les aplaudía, y Pablo tenía una expresión bien especial que decía: los alabo, decía el apóstol Pablo. Cuando Pablo decía los alabo, era porque no había ningún problema. Pero cuando habían problemas, Pablo se paraba y decía: Pablo, a ustedes no les puedo hablar como espirituales porque son carnales. Pablo no anduvo inventando, Pablo no anduvo pensando para revelar lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Entonces Pablo, en las epístolas, fue el encargado de la explicación de todo el plan de Dios. Y en Apocalipsis, hermano, está la consumación. Alaba al Señor. Está la consumación, ahí termina toda la revelación. Ahí está consumado lo que Jehová va a hacer con toda la humanidad. Ahí termina, borrón. Y empezamos la cuenta nueva, hermano, gloria a Dios, en el milenio venidero, en la Israel futura, en la Israel venidera, que somos usted y yo, el injerto de Jesucristo. Entonces, nos hemos gozado. La sal no es para tirarla en el techo. El aceite no es para ungir los carros ni las casas. La sal tuvo su existencia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Oye, qué lindo esto. Vosotros sois la sal de la tierra. Alaba a Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. O sea que usted y yo somos la sal de este mundo. Con nuestro testimonio como cristiana y como cristiano, vamos a sazonar la prostituta. Vamos a sazonar al borracho, al homosexual, al delincuente, al ladrón y toda aquella persona que esté atada por demonios. Con nuestro testimonio ellos van a creer que hay un Cristo de poder, un Cristo que de la tumba se levantó. Así que es importante saber qué es la sal y qué es el aceite. Alaba al Señor. El aceite es una simbología. La sal fue en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos la sal. Alaba al Señor. Ahora, una cosa es ser bautizado en agua, que significa inmersión. La palabra inmersión significa muerte y resurrección a una nueva persona. Alaba a Dios. A una nueva persona. Por eso Pablo dijo: las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas en Cristo Jesús. El bautismo significa inmersión. El bautismo significa borrón, cuenta nueva. Entonces, pero una cosa es ser portadores del Espíritu Santo y otra cosa es andar la unción del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que buscar? La unción. La unción. La unción. La unción. La unción. Entonces, cuando tú buscas la unción, hermano, gloria a Dios, ¿qué significa cuando tú, hermano, ya eres ungido? Tú estás autorizado para ejercer un ministerio. La palabra ministerio no significa poner 3 floreros y pastorear. La palabra ministerio está hablando internamente. El don que Dios ha aportado en ti. Puede ser la profecía, puede ser la imposición de manos, pueden ser, gloria a Dios, hablar en lengua, discernimiento de espíritu. Pero cuando el profeta te dice, ora por el ministerio que te doy, no te está diciendo el profeta que pongas 3 floreros, gloria a Dios, y que vayas a hacer división a una iglesia y tú no sabes ni predicar. Cuando el profeta te dice a ti, vas a clamar bastante porque yo te doy un ministerio, está hablando de un ministerio que Dios va a autorizar que tú ejerzas, pero es un ministerio internamente. Alaba a Dios. O sea que en pocas palabras, gloria a Dios, te está autorizando. Porque ¿qué significa la unción? Significa autorización de parte de Jehová para que tú, gloria a Dios,
empiezas a trabajar, empiezas a ejercer un ministerio, gloria a Dios, ministerio profético, un liderazgo, gloria a Dios, como los reyes, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero la unción tiene otro propósito, te capacita, te capacita. Entonces no confundamos. Entonces por eso es que a nivel mundial se han levantado las divisiones, porque ha habido una mala interpretación con respecto al ministerio. Una cosa que Dios te llame como pastor y una cosa que Dios te dé un ministerio. Son dos cosas muy diferentes. Porque el pastor no es de un instituto bíblico. El pastor viene de parte de Dios. El llamado lo hace Dios. Alaba al Señor. Entonces hay una confusión tremenda. Es por eso que hay un liberalismo en las mayorías de iglesias. Porque el 75% de pastores de iglesias liberales son puestos por institutos de teología. Son puestos, gloria a Dios, por diplomas. Son puestos por universidades. Es por eso que estos pastores no tienen la visión ni el celo de Dios. Es por eso que estos pastores son liberales. Pero un pastor ungido, autorizado, capacitado, formado, estructurado por el Espíritu Santo, este pastor lleva el celo de Dios. Este pastor lleva el espíritu de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se paraba y le decía: generaciones de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque el hacha está puesta para todo árbol que no dé buen fruto. Alaba al Señor. Y Juan el Bautista era de descendencia sacerdotal levítica. Alaba a Dios. Entonces eran hombres llamados, gloria a Jesús, por el mismo Dios. Así que hemos hablado acerca del aceite, hemos hablado acerca de la sal. Por favor, ya no le demos mal funcionamiento, hermano, a las cosas que Dios ha dejado como una simbología. Recordemos que son simbología. Lo que sana a la persona no es el aceite, es una simbología. Lo que sana a la persona es la oración de fe, la oración de creerle a Dios que Él es el poderoso, el que levanta a los muertos, el que sana, gloria a Dios, a los ciegos y el que levanta a los paralíticos. Por eso es que en el libro del Evangelio, Lucas, Juan, gloria a Dios, Mateo, Marcos, muchos dicen los evangelios. No, fue un solo evangelio, con diferente interpretación, pero fue un solo evangelio. El ministerio de Jesucristo, gloria a Jesús, lo ejecutó en 3 años. Jesús llevó evangelismo, Jesús era maestro, y Jesús era el pastor de pastores y rey de reyes y señor de señores. Entonces, toda iglesia tiene que tener 3 condimentos poderosos: el pan, el vino y el aceite. ¿Qué significa el pan? Una palabra poderosa, una palabra fuerte, una palabra, gloria a Dios, que no ande contemplando el pecado. El pan, el vino celestial. Tiene que haber gozo en esa iglesia. Tiene que haber gozo. Tiene que haber una manifestación de alegría en esa iglesia. Una buena alabanza, el gozo. Y el aceite, tiene que haber unción del poder del Espíritu Santo. Así que el Señor me les bendiga. Comparte esta palabra, porque muchos le estamos dando mala interpretación al aceite y lo que es la sal. Alaba al Señor. Así que no confundamos el bautismo de inmersión y el bautismo del Espíritu Santo. Toda persona que bautiza en aguas tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazareno, en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el nombre del Santo Espíritu. Ese se llama bautismo de inmersión. Y el bautismo del Espíritu Santo, eso significa autorización para ejercer un ministerio dentro de este mundo. Que el Señor te bendiga. Adelante. Cristo viene pronto, gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es grande. Y sintonízanos, gloria a Jesús, los lunes, los miércoles y los viernes en su programa radial Maná del Cielo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El pastor Gabriel Osorio, de la Iglesia Profética La Poderosa Mano de Dios, presenta su programa Maná del Cielo. El fin viene.
viene. Quédese en nuestra sintonía a partir de este momento y reciba bendición de Dios en su vida. Mucha gente está... El pastor Gabriel Osorio de la Iglesia Profética La Poderosa Mano de Dios presentó su programa Maná del Cielo. El fin viene. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga. Cristo vino